Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Hasta ahí la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el gran privilegio que tenemos de leer tu palabra, el cual contiene el registro de la vida de nuestro Señor Jesús y su ministerio cuando estuvo aquí en la tierra, todo lo que enseñó y todo lo que hizo. Y Señor, gracias que por medio de esta palabra y por la obra del Espíritu en nuestros corazones, podemos ver algo de la gloria de nuestro Señor Jesús, el que vino a este mundo precisamente para glorificarte, Padre. Te pido que en este día, que tú nos ayudes a ver a Jesús. Nuestra petición es la misma de los griegos que vinieron a Felipe. Señor, quisiéramos ver a Jesús en esta mañana. Te lo pido en su nombre. Amén. En esta mañana quiero que nos pongamos en nuestras imaginaciones en la última semana del ministerio de Jesús, en la ciudad de Jerusalén. Jesús acaba de entrar en la ciudad de forma triunfante y él sabe que su ministerio está llegando a su momento culminante porque esta es la última semana de su vida en la tierra. Y es una semana que ha comenzado de manera muy prometedora porque cuando entró por la puerta de la ciudad, muchos estaban gritando Hosana al Hijo de David. Y sabéis que el Hijo de David era una expresión en aquel tiempo para el Mesías. Entonces, eso fue el momento en su ministerio cuando está siendo reconocido públicamente y por multitudes de personas como el Mesías de Israel. Y sin embargo, antes del fin de esta semana, la actitud de la multitud va a cambiar grandemente. Y en vez de llamar Hosana al Hijo de David, van a llamar crucifícalo, crucifícalo. ¿Y por qué? Porque ellos estaban esperando que algo muy grande fuera a pasar en esa semana. Su concepto del Mesías es que era un Mesías que iba a apoderarse de las riendas de poder simplemente por fuerza política. Iba a derrocar el yugo de los romanos, iba a liberar a Israel de esa esclavitud política y elevar al pueblo judío al lugar de poder y poner a todas las naciones bajo su mando. O sea, pensaban en el reino de Dios en términos exclusivamente políticos. Y ellos pensaban que podían entrar en ese reino simplemente por causa de su carne judía, su carne hebrea. Pero no entendían bien la naturaleza del reino que Jesús vino a establecer, como él enseñó a Nicodemo, ¿no? Para entrar en el reino de Dios uno tiene que nacer de nuevo. O sea, es un reino principalmente espiritual. Los ciudadanos de ese reino son los que han nacido de nuevo espiritualmente. O sea, la carne judía no te da una
entrada al reino. Y cuando las personas empezaron a darse cuenta de eso, de que el reino del que Jesús hablaba no era lo que ellos esperaban, y además cuando le vieron arrestado por los romanos, maltratado, golpeado, crucificado, entonces le despreciaron totalmente. Esto no era la clase de Mesías que ellos querían. Pero había un grupo de personas en la ciudad en aquella semana que sí tenían cierta ilusión pensando en Jesús. Y de este grupo quiero hablar en esta mañana. Ellos habían venido a la fiesta de la Pascua para celebrarla, aunque ellos mismos no eran judíos. La Biblia dice que eran griegos. Y habían venido a celebrar la Pascua porque, a pesar de no ser judíos, ellos sí habían llegado a la fe, aparentemente habían llegado a la fe en el Dios de Israel como verdadero Dios. Y sabemos que había muchos griegos en aquel entonces y romanos que tenían esa clase de fe. Porque cuando los judíos fueron dispersados por todo el mundo, por todo el imperio romano, llevaron su fe y establecieron sinagogas en las varias ciudades del imperio romano. Y algunos, escuchando el testimonio de los judíos, llegaron a la fe. No se convirtieron en judíos, no se circuncidaron, pero llegaron a ser lo que se llamaba en aquel entonces prosélitos de la puerta. O sea, estaban a la puerta de entrar en la comunidad de Israel, pero no se habían convertido totalmente en judíos, pero tenían fe en el Dios de Israel. Quizá uno de los ejemplos más claros de un prosélito de la puerta era Cornelio, ¿no? En el libro de Hechos, en el capítulo 10 del libro de Hechos, vemos a Cornelio, que era un centurión romano. Y la Biblia dice acerca de él que era de la compañía italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. O sea, era un hombre que temía a Dios y que estaba buscando a Dios, aunque todavía no había escuchado, predicado el Evangelio de Cristo, pero Dios claramente estaba tocando su corazón. Y yo creo que esto es lo que estaba pasando con este grupo de griegos en Jerusalén. Quizá ellos habían estado presentes para ver a Jesús entrar en la ciudad. Habían visto cómo los judíos le proclamaban el Hijo de David. Quizá vieron a Jesús enseñar en el templo, hacer milagros, sanar a los enfermos. A lo mejor habían estado presentes cuando purificó el templo por segunda vez, porque sabéis que Jesús purificó el templo la primera vez al principio de su ministerio, muy cerca del principio de su ministerio, pero ahora, cuando vuelve a Jerusalén y ver que los cambistas han vuelto y los vendedores de animales han vuelto y están haciendo negocio en el templo, otra vez vuelca sus mesas y les expulsa del templo, y habían oído quizá sus palabras tan preciosas hablando del templo. Estas palabras cuando él dijo, mi casa, la casa de mi padre, será llamada casa de oración para todas las naciones. Entonces seguramente se alentaron escuchando estas palabras porque ellos eran de las naciones. Entonces las palabras de Jesús afirmaron la preocupación de Dios para las naciones y el plan de Dios para las naciones. Entonces, con esta ilusión, estos griegos que habían venido a la fiesta para buscar a Dios, ahora decidieron buscar a Jesús. Querían conocer a Jesús de cerca. Habían oído de él, quizá le habían visto, pero querían tener lo que se puede llamar una audiencia con Jesús. Entonces se acercan a Felipe, quizá Felipe porque
era de Galilea, era de la parte de Israel, donde había más gentiles, más griegos, y seguramente hablaba muy bien el griego, Felipe, y le dijeron que querían ver a Jesús. Y Felipe no estaba seguro al principio si debería presentarles a Jesús o no, quizá porque sabía que los judíos estaban conspirando contra Jesús. A lo mejor estos eran espías, a lo mejor estos eran personas que habían venido para tenderle una trampa con alguna pregunta tramposa. Entonces tenía cierta cautela. Pero luego fue Andrés, que era de la misma ciudad de Bethsaida, y consultó con él y decidieron presentar a estos griegos a Jesús. Yo creo que aprendemos de estos griegos una lección muy importante, y es que la palabra de Dios nos es dada para llevarnos a un encuentro personal con Dios mismo. O sea, los judíos, muchos de los judíos, los fariseos, creían que eran salvos simplemente por su mucho conocimiento de la palabra. Pensaban que simplemente por tener un conocimiento intelectual de la teología o de la doctrina o de las tradiciones de los rabinos, esto era suficiente para ser salvo. Pero vemos en estos griegos algo muy precioso. Tenían una inquietud, en primer lugar, para buscar a Dios mismo. Habían venido al Jerusalén para adorar a Dios. Ahora bien, no tenían acceso a todos los atrios del templo, pero sí había un atrio especial para los gentiles, donde ellos podían ir y orar a Dios y ofrendar y ofrecer sacrificios. Y habían hecho un gran esfuerzo en viajar muchas millas o muchos kilómetros para ir a Jerusalén. Pero ahora habían oído de este Jesús y seguramente sabían algo de la esperanza mesiánica. Y creían que quizá este hombre es el Mesías y queremos conocerlo, queremos entrar en diálogo con él, queremos escucharle y hacerle preguntas. Entonces, con este anhelo fueron a buscarlo. Y hermanos, yo creo que esto nos enseña, como os he dicho, ¿no? Dios nos ha dado su palabra, es un don precioso. Tener la palabra de Dios en nuestro propio idioma. ¿Entendéis cuántas personas han dado su vida y de la manera más horrible para que nosotros podamos leer esta palabra? Para que podamos disfrutar de esta palabra en nuestro propio idioma. Personas que han sido quemados en las hogueras y asesinados de la manera más cruel porque querían darnos en nuestro idioma la palabra de Dios. Y es un don precioso. Pero ¿con qué actitud debemos acercarnos a esta palabra todos los días cuando leemos la palabra? ¿Es simplemente para cumplir con un calendario? A veces podemos caer en esta actitud mecánica de que he cumplido, he leído mis capítulos. Y no quiero hablar en contra de eso, de tener disciplina en la lectura bíblica. Pero hermanos, lo más importante es la actitud de corazón con que nos acercamos a la palabra. Tenemos que venir a la palabra siempre deseando tener un encuentro personal con el Dios de nuestra salvación, para escucharle hablando a nosotros y para derramar nuestros corazones delante de Él. O sea, un diálogo entre Dios y nuestra alma. Por eso la Biblia fue dada. La Biblia fue dada para llevarnos a Jesús. Eso es lo que les dijo a los líderes religiosos, Jesús mismo, en Juan capítulo 5. Les dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, lo que distingue el cristianismo verdadero de todas las, digamos, las versiones falsas del cristianismo es esto. Es esta relación personal con Dios a través de Jesucristo. Ser un cristiano no es simplemente buscar vivir una vida moral, una vida ética. Hay muchos no creyentes que buscan esto. Yo estoy en diálogo con un hombre que es una persona mística, tiene como una espiritualidad de la nueva era, y él cree mucho en la importancia de vivir una vida ética, una vida moral. La gente está buscando muchas cosas. Están buscando crecer en conocimiento, están buscando respuestas a sus preguntas filosóficas. A veces buscan señales y prodigios o experiencias místicas. Pero hermanos, la Biblia tiene como fin principal llevarnos a Jesús, a un encuentro personal con Él. Y habiéndole encontrado, a buscarle todos los días. O sea, vivir en una relación viva y real y actual con Él todos los días. Este es el cristianismo verdadero. Cualquier otra versión es falsa. Por eso la Biblia nos ha sido dada, para revelarnos a este Señor y Salvador. Hace muchos años en las iglesias de Escocia ponían en los púlpitos, para cualquiera que subiera al púlpito para predicar, una plaquita en metal o en mármol con las letras grabadas: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y eso tiene que ser la actitud de cada predicador. Y cuando sube al púlpito no es para mostrar su conocimiento, no es para que la gente se fije en él. Es para que a través de sus palabras, exponiendo la palabra de Dios, que todos podamos tener una visión más clara de Él, de Cristo. Spurgeon, una vez alguien le preguntó el secreto de su éxito como predicador. Dijo: ¿cuál es el secreto de tu éxito? Siempre respondo que no tengo otro secreto que este, que he predicado el Evangelio, no sobre el Evangelio, sino el Evangelio completo, gratuito y glorioso del Cristo viviente, que es la encarnación de las buenas nuevas. Predicada Jesucristo, hermanos, siempre y en todas partes. Y cada vez que prediques, asegúrate de tener mucho de Jesucristo en el sermón. Entonces, estos griegos tenían este anhelo, querían ver a Cristo, querían conversar con Él. ¿Es este tu anhelo? Es lo que te motiva todos los días cuando te levantas de la cama. Hoy voy a tener otro día de buscar a mi Señor, de andar con Él, de hablar con Él. Pues Él fue a Andrés, y luego Andrés y Felipe fueron a Jesús para informarle acerca de estos griegos. Entonces vamos a considerar ahora la respuesta de Jesús a estos griegos. Y es realmente una respuesta sorprendente. A lo mejor nos hubiéramos pensado que Jesús regocijaría y diría: qué bien, hay personas que quieren venir a mí, estoy muy contento, muy feliz. Pero curiosamente, eso no fue la respuesta de Jesús. Vemos a Él responder de forma muy pensativa y muy solemne. De hecho, la Biblia no dice si habló con ellos o no. No sé si te has fijado, pero no dice si al final habló con ellos. Yo creo que sí. Pero lo único que nos registra la Biblia es cómo respondió al informe de su venida, al informe de Andrés y Felipe, el hecho de que estos griegos querían verlo.
Y vemos en Jesús una respuesta con todo su ser a esta petición. Una respuesta a nivel intelectual, a nivel volicional o volitivo, emocional y espiritual. Primero, su respuesta intelectual. Cuando se enteró de la llegada de estos griegos, Jesús pensó. ¿En qué pensó él? Pues seguramente pensó en las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de la llegada del mundo gentil al Mesías. Podemos pensar en una profecía como Isaías 60, ¿no? Un pasaje glorioso. Dice, levántate, resplandece, hablando así a los judíos. Dice, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Es una clara profecía de que, como fruto de la obra de Cristo, del Mesías, no solamente los judíos, sino todas las naciones van a ser bendecidas con la luz de Dios y vendrán a esa luz, buscarán esa luz. Y ahora Cristo se entera de un grupo de griegos que le están buscando en la ciudad santa, en Jerusalén. Y seguramente pensó, estos representan la vanguardia. Son las primicias de una gran cosecha de almas que van a venir del mundo gentil. Pero luego pensó otra cosa. Si están llegando ya estos gentiles, esto significa que el plan de Dios va avanzando y que mi vida, mi misión en la tierra se va cumpliendo. Se va cumpliendo. Entonces, por eso él dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. O sea, Jesús se dio cuenta de una cosa, que para que la visión gloriosa de las naciones llegando él, para que eso se convirtiera en realidad, él tendría que ir a la cruz. O sea, el momento estaba llegando para que él diese su vida en sacrificio por los pecados del mundo. Y por eso habla de que ha llegado la hora. Si lees el Evangelio de Juan, a lo largo de todo el Evangelio, él dice una y otra vez, mi hora no ha llegado. Cuando María quería que hiciera un milagro públicamente de cambiar el agua en vino, lo hizo, pero no lo hizo públicamente como ella quería, porque no había llegado la hora para manifestar públicamente su gloria. Entonces lo hizo, digamos, un poco escondido. Y una y otra vez habla de su hora. Esa hora no ha llegado. Pero ahora, cuando llegan estos griegos y él ve que la profecía se va cumpliendo y que su vida está llegando a su fin, él dice, la hora ha llegado. Ahora, a lo mejor habríamos pensado que él hablaría de la hora ha llegado para ser crucificado, pero no menciona la crucifixión aquí, en este texto. Dice, la hora ha llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado, porque Cristo era capaz de ver más allá de la cruz a lo que serían los frutos y los resultados de su muerte. Y muchas veces en la Biblia, cuando la Biblia habla de la glorificación de Cristo, el enfoque está en lo que pasaría después de su muerte. Por ejemplo, en Lucas 24 y 26, cuando está reprendiendo a sus discípulos por su tardanza en creer los profetas,
Él dice, no era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. O sea, entrar en la gloria, según Lucas 24-26, es el fruto de su muerte. Pero yo creo que en otro sentido, no podemos excluir de la hora de su glorificación la misma hora de su muerte. Y digo esto, hermanos, porque aunque es cierto que la cruz representa el punto más bajo de su vida, porque es cuando su humillación llega a su punto más bajo en la cruz, pero allí mismo en la cruz es donde se manifiesta como nunca antes la gloria de Jesucristo. Porque allí en la cruz se manifiesta la profundidad del amor de Dios para con los pecadores. En la resolución de Cristo de perseverar, de permanecer allí las 6 horas en la cruz. Esta es una manifestación gloriosa de nuestro Dios, de lo que Él estaba dispuesto a hacer para nuestra salvación. Por eso Pablo dice, lejos de gloriarme, sino solo lejos de mí sea gloriarme en nada más que no sea la cruz de Cristo. Podemos gloriarnos en la cruz porque la cruz en sí es gloriosa. Allí vemos la manifestación de la gloria de Dios. Entonces, Cristo sabía que Él tenía que ir a la cruz. Y ahí en la cruz iba a ser manifestada su gloria. En primer lugar, porque en la cruz se iban a cumplir las profecías de Isaías 53, mostrando que Jesús verdaderamente es el siervo sufriente de Dios, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. También en la cruz, Poncio Pilato, aunque era un pagano, era un incrédulo, él pondría un cartel encima de la cabeza de Cristo. Este es el Rey de los judíos. O sea, la cruz es la manifestación abierta de Cristo como el Rey de Israel. Entonces Cristo pensó en todo eso, pensó en cómo la profecía se cumplía, pensó en cómo Él tendría que ir a la cruz, pero luego pensó en todo lo que esto iba a conllevar. Y por eso usa la ilustración de una semilla para hablar de lo que Él mismo iba a tener que sufrir y pasar, para que esta visión se convirtiera en realidad. Dice en el versículo 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Muchas veces durante su ministerio, Jesús saca ilustraciones de la naturaleza para ilustrar verdades espirituales. Y Él está sacando la ilustración de una semilla, ¿no? Que es algo de la naturaleza que vemos todos los días. Pero qué hermosa esta ilustración. Y piensa en lo que está diciendo. Una semilla, si algo pequeño, muy pequeño, y si lo conservas, entonces queda intacta, pero no hace nada, no sirve ningún propósito. O sea, el propósito de una semilla es morir. Por eso existe. Para que pueda caer en la tierra y su cáscara pueda romperse, puede deshacerse y morir. Pero a través de esa muerte surge vida nueva. Surge un brote, echa raíces en la tierra y de allí puede crecer un árbol. Y del árbol pueden salir muchas más semillas. O sea, como una cosa sencilla, pequeña, desnuda, limpia, no puede hacer nada. La única manera en que esa semilla tenga valor es cayendo a la tierra y muriéndose. Y Cristo dice, este es el patrón, esto tiene que ser el patrón de mi vida. El Padre ha declarado grandes cosas
que están por delante. Pero todas estas cosas dependen de una cosa, de que yo muera. No hay manera de que ninguna profecía se cumpla aparte de mi muerte en la cruz. El comentarista Warren Wiersbe dice, hay belleza y fecundidad cuando una semilla muere y cumple su propósito. Si una semilla pudiera hablar, sin duda se quejaría de haber sido puesta en la tierra fría y oscura. Pero la única forma en que puede lograr su objetivo es ser plantado. Y así fue con la vida de Cristo. Él miraba a esos judíos tan ansiosos de verlo y pensaba en todos los griegos, todos los gentiles, todas las naciones que se multiplicarían y veía la visión de grandes multitudes de personas buscándole, de España, de los Estados Unidos, de América Latina, de China, de Rusia, de África, personas de todo el mundo buscando a Él. Pero se daba cuenta de que esta gloriosa visión no podía cumplirse de otro modo. Él tenía que ser obediente al Padre y morir. Y eso lleva a otro nivel de respuesta de Jesús. Él está pensando todo esto claramente. Se refleja en sus palabras. Pero luego tiene que haber una respuesta a un nivel más profundo. Más profundo. Y es el nivel de la voluntad. Él responde intelectualmente, sabe las profecías, tiene por delante la visión gloriosa de las naciones llegando a Él, de un mundo nuevo que va a nacer de su sacrificio, pero luego Él entiende que eso requiere una resolución de su parte. ¿Y cuál es esa resolución? Tiene que resolver a aborrecer su vida en este mundo. Fijaos en lo que dice. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Esto es lo que Cristo va a hacer. Para ir a la cruz, Él tiene que tener esta actitud de aborrecer su vida en este mundo. Pero, ¿qué quiere decir eso? Porque la vida es un don de Dios. La vida es algo precioso, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la vida es precioso. Incluso nuestra vida física. Piensa en todas las bendiciones que experimentamos todos los días por vivir físicamente en este mundo. Podemos gozar de los colores y los olores y los sabores del mundo a nuestro alrededor. El azul de un día tan glorioso como este día, o del mar, o el verde de los campos. Podemos gozar de la comunión con familia, con amigos. La vida es bella, como dice el título de una película, ¿no? Es algo precioso. ¿Cómo puede uno aborrecer su vida? Parece perverso decir eso. Pero hay que entender que Cristo no está hablando en términos absolutos de aborrecer la vida. Vuelvo a decir, la vida es un don de Dios. Está usando la expresión en términos comparativos. O sea, la comparación es entre la vida en este mundo y la vida en el mundo venidero. Ahí está la clave de entender estas palabras de Jesús. Lo que Él está diciendo es que sí, la vida es preciosa, pero no nos olvidemos de una cosa. Vivimos en un mundo caído. Y aunque hay muchas cosas bellas en este mundo, también hay muchas cosas horribles como resultado del pecado, ¿no? Existe el dolor, la enfermedad, el pecado, la muerte, el sufrimiento. Pero Dios ha planeado crear nuevos cielos y nueva tierra, un nuevo mundo en el cual no habrán
ni llanto, ni dolor, ni muerte. Y la gran pregunta delante de cada uno de nosotros muchas veces es, ¿qué prefiero yo? ¿La vida que tengo en este mundo o la vida que Dios me promete en el mundo venidero? Y a veces llegan momentos cuando tenemos que decidir si vamos a amar más nuestra vida en este mundo que amamos la voluntad de Dios que nos conducirá a un mundo mejor. Y esta era la decisión que Jesús tenía que tomar. Estaba delante de él. ¿Voy a amar mi vida en este mundo? ¿Voy a salvar mi vida del sufrimiento, del dolor, del sacrificio? ¿O voy a entregarme en manos del Padre y decir, haz conmigo lo que quieras, Dios? Yo abrazo tu voluntad, que es más preciosa para mí que mi propia vida en esta tierra, porque si yo muero, no solamente heredaré yo la vida eterna, pero llevaré a millares de almas conmigo, perdonados, reconciliados con Dios, a un mundo nuevo, un mundo sin pecado, sin odio, sin dolor, sin enfermedad, sin muerte. Para que esta visión se haga realidad, yo tengo que morir. Y para morir tengo que aborrecer mi vida en este mundo. Y esto es exactamente lo que Cristo hizo. Se entregó. Pero luego vemos que su lenguaje aquí está en la forma de un principio general. Dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, el que ama. Entonces no está diciendo solo yo, está diciendo tú también. Tú también. El que ama su vida la perderá. Si tú amas tu vida en este mundo más que amas al Señor y su voluntad, vas a perderlo todo al final. A veces no tenemos esto muy claro. Pensamos, bueno, Cristo se sacrificó, Cristo se negó a sí mismo y murió a su propia voluntad para que yo no tenga que morir a mi propia voluntad. No. Eso es mal entender el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz no es, bueno, Cristo murió para que tú puedas vivir como te dé la gana, como tu carne quiera vivir. No, Cristo murió para reconciliarnos con Dios libremente, gratuitamente, a fin de que nosotros, como expresión de nuestra fe en Él, podamos seguirle. Y seguirle significa seguirle en el mismo camino por donde Él anduvo. Un camino de autonegación. Y sí, a veces de sufrimiento. La Biblia dice que todo aquel que quiere vivir fielmente en esta vida para Cristo va a sufrir persecución. Si tú piensas que la vida cristiana va a ser un camino de rosas y que no vas a tener que afrontar dificultades, persecución, entonces tienes un concepto erróneo de la vida cristiana. Cristo nos redimió por su sangre en la cruz para reconciliarnos con el Padre, para darnos una justicia perfecta, que es la única base de nuestra relación con Dios, imputada libremente por la fe, pero no para que yo viva como me dé la gana, no, para que pueda seguirle. Como dice aquí, dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Dos promesas gloriosas. Si nuestra actitud de corazón es, sí, Señor, creo en ti,
Y como expresión de mi fe en ti, quiero seguirte en este mundo. Quiero renunciar mi voluntad y abrazar la voluntad de Dios. Si esta es nuestra actitud, dice Cristo, tú estarás conmigo. Donde yo esté, allí tú estarás para siempre. Y no solo eso, el Padre te honrará en este mundo y te honrará en el mundo venidero. El Padre mostrará de algún modo abierto el favor, su favor divino, su deleite en ti. ¡Qué promesa! Así que Cristo responde intelectualmente, Cristo responde con toda su voluntad. Pero luego no nos olvidemos de que Cristo es Dios y hombre a la vez. Y como hombre, no le era fácil en absoluto ir a la cruz. Y tiene una respuesta a nivel emocional. Dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Fijaos, dice, está turbada mi alma. Turbada mi alma. O sea, sentía profunda. La palabra turbada en griego se refiere a algo que agita o mueve algo, sacude algo de forma violenta. Entonces, él sentía en este momento que su alma estaba siendo sacudida. O sea, algo le estaba conmocionando y era la conciencia de que la hora de ir a la cruz se acercaba muy pronto. Él había pasado toda la vida bajo la sombra de la cruz. Pero ahora esa sombra se agrandaba, porque dentro de muy poco tiempo, un asunto de horas o días, él sería arrestado y sería llevado a la cruz y tendría que morir. Y allí tendría que sufrir amargamente, pero no solamente los dolores físicos de la cruz. ¿Sabes? Miles de personas han sido crucificados en la historia. Los romanos crucificaron millares de sus enemigos políticos. Fue una forma de ejecución muy común y terrible. Las personas muchas veces tardaron días en morir, colgando y una lenta asfixiación, ¿se dice? ¿No? Asfixia, una lenta asfixia. Y era una forma de morir terrible, pero Cristo sabía que su muerte iba a ser diferente a cualquier otro hombre, a la muerte de cualquier otro hombre, porque Él iba allí para ofrecer su vida en expiación por los pecados del mundo. Allí en la cruz su cuerpo y su alma serían ofrecidos como un holocausto para apaciguar la ira de Dios contra el pecado y contra pecadores. Y la única manera de apagar esa ira justa y divina y correcta era recibirlo en su propio ser. Yo pienso en esto a menudo, ¿no? Piensa en todos los pecados que se cometen en este mundo en una sola hora. Todo lo que está pasando en el mundo ahora, los pecados de violencia, de abuso, asesinatos, violaciones, robos, o incluso pecados más respetables, digamos, pecados de orgullo, pecados de legalismo religioso, fariseísmo. Son innumerables los pecados que se cometen cada hora, cada día. Y de modo incomprensible, la Biblia afirma con toda claridad que en la cruz Cristo se colocó en el lugar de pecadores para llevar todo el peso de culpa de los pecados del mundo y sufrir la justa condena que merece el pecado. Estaba escuchando hace poco acerca de ese submarino, ¿no?, que bajó buscando el Titanic. ¿Vosotros
escuchaste en las noticias, ¿no? Y que implosionó bajo la presión de las aguas, porque por un fallo en el submarino. Y una persona estaba explicando la presión sobre el casco de ese submarino. Es decir, era como, imagina a un elefante apoyándose sobre una pata, sobre una lata de Coca-Cola, con 100 elefantes encima de él. Esta es la presión, ¿no?, contra ese submarino. Pues esto es simplemente un reflejo de la presión que Cristo tuvo que soportar en la cruz, teniendo por encima los pecados del mundo. Pero la Biblia está claro que su muerte no fue la muerte de un mero hombre, de otro más que ha sido crucificado en la historia del mundo. Fue la muerte del Hijo de Dios, el Verbo eterno que había asumido nuestra propia naturaleza de carne y sangre, de poder entrar en ese sufrimiento. Como dice el apóstol Pablo, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios estaba reconciliando a los pecadores consigo mismo en la cruz. Pero ahora, a través del Evangelio, los predicadores están llamando a todos los que escuchan y dicen, reconcíliate con Dios, recibe esa reconciliación, confiando, arrepintiéndote de tu pecado, reconociéndote como pecador, dando la espalda a tu pecado y aferrándote a ese Salvador que ha venido al mundo para salvar a los perdidos. Está tan cerca como mi voz. Pero tienes que confiar en Él, tienes que agarrarte a Él por la fe. Este es el Evangelio. La salvación está en Cristo. Y está en Cristo precisamente por su disposición de entregar su vida. Respondió con su mente, respondió con su voluntad, respondió a nivel emocional a ese llamado. Pero no podría haber hecho esto si no hubiera habido una respuesta al nivel aún más profundo, y era a nivel de su espíritu. O sea, ¿cuál era la fuerza motriz de la vida de Cristo? ¿Qué es lo que le capacitaba a rendir su vida incondicionalmente a la voluntad del Padre de este modo? Nos dice aquí. Dice, para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Ahí vemos la fuerza motriz de la vida de Cristo. Vino a este mundo con una pasión de glorificar a su Padre. Dice, para esto he venido, para esto he llegado. Estoy aquí en estas circunstancias y con este llamamiento precisamente porque el Padre me ha asignado la tarea de glorificarlo hasta el fin. Y la manera en que va a recibir mayor gloria es a través de mi sacrificio en la cruz. Porque por medio de este sacrificio Él va a recibir gloria de incontables almas redimidas del pecado. O sea, Cristo venía con esta actitud de que no hay nada más importante para mí que glorificar al Padre. ¿Qué quiere decir glorificar? Glorificar al Padre. Es una palabra muy interesante. En el hebreo original, la palabra gloria es kabod y significa, curiosamente, peso. El peso de algo es su gloria. Porque antiguamente, por ejemplo, si tú ibas al mercado y querías comprar
trigo o cebada o avena o cualquier otro cereal, lo que hacía el vendedor era llenar una bolsa de ese grano, de ese cereal, y lo pesaba. Y el valor del trigo se basaba en su peso. Entonces, la idea de peso y la idea de valor van vinculadas. Entonces, cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando de su peso, es decir, su verdadero valor. ¿Cuánto vale Dios para ti? ¿Qué valor tiene Dios? Y sabemos, hermanos, que Dios tiene un valor incomparable. Entonces, glorificar a Dios es procurar manifestar ese peso, ese valor de Dios por medio de todo lo que pienso y digo y hago. Y esto es lo que motivaba a Cristo en todo lo que hacía. Tenía una pasión para mostrar el valor de su Padre Celestial. Y por eso dijo, Padre, glorifica tu nombre. Fue a la cruz. Esto fue su secreto. Y es la actitud que tiene que haber en cada uno de nosotros si vamos a ser sus seguidores. Así que este pasaje nos llama a todos al autoexamen, a ver realmente qué es lo que valoramos más en esta vida, qué es lo que valoras más. Tus amigos, tu familia, tus posesiones, tu trabajo, un deporte, algún hobby, pasatiempo. Si hay cualquier cosa que para ti tenga más valor que Dios, te digo una cosa, es un ídolo. Es un ídolo y tienes que romper ese ídolo. Ahora, no estoy diciendo que rompas tu familia, no, pero quiero decir que rompas la devoción idolátrica que tengas en tu corazón por cualquier cosa que no sea Dios mismo y su voluntad. Es el valor de Dios que tiene que manifestarse en toda tu vida. Toda tu vida está proclamando, para mí, Él es mi mayor tesoro. Y si hay alguien aquí en esta mañana que no ha visto esto nunca y que no ha comprendido el valor que tiene Dios, porque no ha visto lo bello que es Dios, un Dios justo que es a la vez amoroso, un Dios que ha amado el mundo, este mundo pecador, tanto que ha dado a su propio Hijo para reconciliar el mundo consigo mismo. Oh, qué Dios más hermoso. Y te invito, te imploro, que si tú no te has reconciliado con este Dios, que lo hagas hoy, yendo al Salvador. Él no está aquí corporalmente, está ascendido a la diestra de su Padre, pero está presente por el Espíritu para dar vida eterna a todo aquel que cree en Él. Así que te exhorto a mirar a Cristo, mirarle glorificado a la diestra del Padre, mirarle como el Cordero de Dios que ofreció su vida en la cruz para los pecadores. Y confía en Él, clama a Él. En cualquier estado que estés, dile, Señor, te necesito. Necesito tu perdón. Necesito un trasplante de corazón. Quita de mí este corazón tan duro. Dame un corazón conforme al tuyo, Señor. Y Él te escuchará porque es un Dios bondadoso y misericordioso que no se deleita en la muerte de los pecadores, sino en su rescate. Así que ven a Él, confía en Él y luego síguele en ese camino de renunciar tu voluntad y de buscar la voluntad de tu Padre todos los días. Amén. Vamos a ver.
Señor, te damos gracias por este pasaje y lo que nos revela de nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor, por el tremendo sacrificio que Él ofreció por nosotros para rescatarnos de la condenación eterna. Señor, si no fuera por el Señor Jesús, no tendríamos ninguna esperanza. Solo podríamos ver por delante oscuridad total. Pero gracias a Él, vemos por delante una luz gloriosa, la luz de tu presencia. Gracias por tu promesa, que el que te sirve y el que te sigue estará siempre contigo. Gracias, Señor, te doy y te pido, Señor, que uses este mensaje para atraer a pecadores a tu Hijo y hallar en Él la vida eterna. En su nombre, amén.